Welcome everybody to this webinar. Muy buenos días para todos. Buenas tardes para los que están en España. Buenos días para los que estamos en Latinoamérica. Mi nombre es Efraín Bernal. Yo soy Product Manager para Beauty Electronics. Y hoy tenemos un tema muy interesante y es de estos webinars que son totalmente novedosos y ya vamos a ver por qué. Y sobre todo, más que novedosos y más de hablar de productos que prometo, no voy a hacerlo mucho, vamos a enfocarnos en algo que nos afecta como diseñadores. Nos vamos a enfocar en el problema de que los inductores dentro de una aplicación, dentro de un conversor DC, por ejemplo, pueden fallar. Y eso es algo con lo que nosotros habitualmente no contamos. Nosotros habitualmente cuando hacemos un diseño esperamos que falle primero el sistema de refrigeración, el extractor, que falle los capacitores, si son electrolíticos, que fallen muchas cosas, pero habitualmente nunca pensamos que va a fallar el inductor. O por lo menos no fallar si hemos terminado un diseño y el diseño está congelado, está terminado, se hicieron pruebas y todo funciona. Pero desafortunadamente, y gracias a la experiencia, al contacto que tenemos con ustedes, nuestros clientes, logramos identificar que habían unos problemas hace años atrás. Y esos problemas entonces se resumen en una degradación de los inductores o del material de los inductores de nueva generación, que sean los Power Molded Inductors o los inductores moldeados. Para hoy entonces vamos a enfocarnos en mirar cuáles son las tendencias, por qué los inductores moldeados es lo que se necesita hoy en día, por qué estos inductores tienen tanta atención de mercado, por qué son la mejor opción para todos. Y por qué nosotros llegamos a pensar que los inductores no eran el problema que a ustedes de pronto les puede estar pasando o a sus clientes finales o a sus usuarios. Y es debido a este fenómeno que tiene un nombre muy especial que se llama percolación. ¿Cómo fue que llegamos a esto? A través de otras application notes que nosotros tenemos con respecto a voltaje y a estrés térmico. Y al final, pues, ¿cuáles son las repercusiones? Y no solo las repercusiones en la aplicación final, sino también cómo se podría llegar a identificar. Vamos a hacer un recorrido a lo largo del tiempo, más o menos unos 10 años de investigación, pero prometo no ser aburrido. Prometo que vamos a incluir muchas cosas novedosas para ustedes y para aquellos que no están muy familiarizados con el tema, pues voy a tratar de hacer una pequeña introducción. Y arranquemos entonces con una parte que es cuál es la tendencia del mercado. Nosotros sabemos que actualmente estamos en una restricción a nivel industrial debido a las guerras, los cambios, todo lo que hay, pero lo que se espera que siga creciendo son estos conversores DCS, estas fuentes de poder de nueva generación, y eso incluye a los inductores moldeados. Se espera que crezcan a un nivel del 6.5%, que es algo muy, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de inversión. Y es que el mercado, estamos hablando más de 4.000 millones solamente en estos pequeños inductores. Entonces, muchos fabricantes, incluyéndonos a nosotros y nuestros buenos competidores, pues nos hemos abocado a desarrollar y a seguir potenciando estas líneas. La dinámica como tal, los avances que esto tiene nos llevan a hablar de entonces de eficiencia y rendimiento con respecto a los inductores tradicionales, pero es que hay un factor clave aquí y es cómo se comportan a lo largo del tiempo y sobre todo con respecto a la confiabilidad. Y es que si nosotros miramos cuáles son las tendencias del mercado, eso es un muy buen ejemplo de una Easy House con la que nosotros trabajamos, Exact Instruments, pues, todo tiende a ser más pequeño. Monitorización con la misma cantidad de potencia. Y tecnologías como GAN, todos conocemos, permiten hacerlo, pero no solo GAN, o sea, es que realmente hay muchas cosas que se han venido mejorando, pero dentro de esta densidad estamos todos viendo una gran tendencia de la inteligencia artificial y sistemas embebidos dedicados a inteligencia artificial, pero también a la parte de automotive. Y entre más pequeños, pues más acumulan calor.
Pero por otro lado, como automotive o como renovables, inclusive la automatización en casa, estamos viendo una tendencia muy fuerte a líneas de potencia en DC. Y estamos hablando entonces de que vamos a querer tener conversores de mayor capacidad de rango de voltaje. Y esas dos combinaciones de temperatura y voltaje es lo que genera un problema en los inductores moldeados que ningún otro competidor en el mundo había logrado identificar. Y que nosotros, Bureau Electronics, como parte de investigación, pues estamos aquí para contárselos el día de hoy. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Bueno, sabemos que al final, en un conversor de DC, pues el inductor, la inductancia, es la que acumula la energía y nos permite entregar la energía en términos de corriente a nuestra carga. Pero, ¿qué tan importantes realmente son en términos de eficiencia? Porque aquí estoy diciendo que afectan la eficiencia y realmente si nosotros miramos este cuadro comparativo, pues las pérdidas del inductor, las que hacían las pérdidas de CA o de CAC o las core losses, hay diferentes nombres académicos que le podemos dar, pero al final, si vemos aquí los colores, pues no son, habitualmente no son tan grandes. O sea, las pérdidas más grandes se refieren al capacitor, al switcheo, a otro tipo de pérdidas. Y es que los inductores, una vez hemos hecho el diseño, y no, hemos alcanzado estas eficiencias arriba del 90% en muchos casos hoy en día, que es lo que se busca, pues consideramos que a futuro esas pérdidas van a permanecer y si cambian no es por culpa del inductor. ¿Y por qué? Yendo un poquito más como un poquito de matemática aquí y de un background para los que lo no saben, pues ¿cómo definimos la inductancia? La inductancia es algo que depende físicamente de su construcción. Si nosotros definimos un material magnético, puede ser el mismo aire, pero si definimos un número exacto de vueltas con un área que cubren, pues prácticamente no debería cambiar el valor de inductancia. Claro, está sujeto a un término que va a ser con la permeabilidad o la saturación, y lo vamos a aclarar, no nos preocupemos. Pero es que esa saturación per se, dentro del conjunto del conversor, pues en teoría, una vez está definido cómo la saturación me afecta y la tengo clara, pues esa delta de corriente depende de voltaje de entrada, de la voltaje de salida, si ya los tengo fijos no deberán cambiar, dependen de la frecuencia de switcheo, si la tengo fija no debería cambiar, y en el caso de una carga fija, y si no estamos hablando de un sistema retroalimentado, pues esas variables permitirían hablar de que tendríamos entonces este ripple current, esta corriente triangular de salida definida y, y hecha de una manera que la eficiencia no nos cambie con respecto al inductor. Entonces, el inductor per se, como tal, para cualquier otro diseñador y para aquellos académicos, es nuestra variable constante en términos de confiabilidad. Nosotros hacemos modelos matemáticos para estudiar la confiabilidad a lo largo del tiempo, teniendo como referencia que el inductor es estable. Y el problema es que ya no lo es. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto que los inductores de potencia moldeados sufren de un fenómeno cuyo nombre nosotros lo hemos definido, pero ese descubierto, percolación es algo muy, muy antiguo y ya vamos a hablar de ello, pero le hemos puesto nombre de una degradación que ocurre y cómo nos afecta. Yo los invito a que vemos este video y por favor miremos el video y tengamos en mente la ripple current que vimos anteriormente para establecer entonces qué está pasando aquí. Miremos la señal verde que es la ripple current. La azul es el voltaje sobre la inductancia. Y en la línea blanca son los armónicos. Y si vemos, el ripple current empieza a cambiar de una manera muy, muy, muy interesante, muy lógica para nuestro, como lo hemos aprendido nosotros en las universidades, en las escuelas, e inclusive vemos que los armónicos se incrementan. Entonces, ese cambio que está pasando ahí no es tan lógico y si nos vamos a la demanda de energía, esta es la fuente de energía en ese mismo periodo de tiempo, podemos ver que va subiendo, va subiendo. O sea, el aumento del Ripple está hablando con una demanda de energía, por ende una pérdida en cuanto a la eficiencia de mi diseño. Y eso es algo que nosotros identificamos. Y lo primero fue, bueno, la temperatura es la culpable porque la parte se calentaba. Entonces, primero empecemos a analizar, bueno,
Estamos hablando de inductores moldeados. Inductores moldeados, pues se refieren a una característica en particular de soft saturation, de saturación suave, que es la de color azul que estamos viendo aquí. Y en teoría, a una temperatura ambiente, pues lo que implica es de que si le pedimos más corriente al inductor, ese cambio del mu va a caer constantemente en cuanto a relación a la inductancia. Entonces la inductancia se nos empieza a caer de una manera constante. Lo que no pasa con los inductores tradicionales, los toroidales, que si nos salimos de ese gap, la saturación cae a un punto que la inductancia prácticamente es cero y obviamente nuestro diseño debería fallar. Pero en este caso, aunque la temperatura sea alta, se supone que la saturación no cambia, no se afecta mucho en un inductor moldeado, mientras que para un interruptor tradicional, pues la curva de saturación ustedes pueden ver que se mueve hacia la izquierda, o sea, con menos cantidad de corriente ya se ha saturado. Entonces, realmente el rango de operación de mi diseño va a depender de la temperatura, sí. Pero si nosotros dentro del diseño consideramos la temperatura de operación, no debería por qué cambiar el Ripple Current. Entonces, en teoría, los sistemas moldeados no cambian, pero lo que sí identificamos en la realidad es que pueden cambiar y drásticamente. Y eso es para lo que estamos aquí hoy, reunidos, para mirar por qué. Miremos un poquito entonces este Ripple Current para explicar qué es lo que está pasando y tratar de identificar falsas asunciones, porque cuando hemos llevado este tema a grandes conferencias como APEC, como Electrónica aquí en Europa, pues hemos encontrado gente que dice, no, pero está cambiando otro, el B, el H, están cambiando otros parámetros, pero si vemos aquí, el Ripple Current, si estamos operando en una zona de saturación lineal, pues el Ripple Current no debería cambiar como lo hacía la línea verde. Y esto sería el caso de soft saturation. En el caso de saturación dura o hard saturation, pues el efecto es un poquito diferente. El efecto es que encontramos que cuando nos acercamos a la zona de saturación, pues la curva sí nos cambia, pero fíjense que el efecto es que ya no se hace lineal la curva, pero en ningún momento estamos teniendo esta división entre la rampa de subida y la rampa de bajada. Si vamos un poquito más a una curva de un inductor, en este caso de una de las familias que tienen hard saturación, una hard saturación, pero que tiende a ser una combinación con soft saturation, que no es tan drástica aquí, pero en un punto sí, podríamos decir que que es donde está haciendo advertencia, es como el límite de operación. Entonces, nosotros, mientras operemos en esa zona soft, pues no tenemos cambio. Y si nos damos cuenta, tan pronto pasamos ese límite, es cuando podemos llegar a estos picos o a esta deformación de la onda. Pero lo que tenemos acá en la línea verde discrepa totalmente. Fíjense que no estamos teniendo un cambio en la rampa de subida ni en la rampa de bajada. O sea, el efecto de la inductancia per se está ahí. Lo que tenemos es un salto. Entonces hubieron personas que nos decían, sí, pero entonces tiene que ser el control, tiene que ser el chip. Era algo que no podíamos nosotros claramente identificar. Para poder analizar un poquito el efecto, la percolación que les dije al principio, pues tendríamos que mirar cómo es el proceso de producción de un interruptor moldeado. Aquí tenemos uno de los ejemplos de nuestras familias. Esta es la MHI, es una de las nuevas inductores con super tecnología de molded del el powder o el material de polvo que utilizamos. Pues prácticamente tenemos el wire, le ponemos el terminal o no lo ponemos, dependiendo de la técnica y de la familia, y prácticamente hacemos una tortica. Echamos dentro de una cavidad el polvo, lo prensamos, ciertas temperaturas y ya queda formado. Esto es un inductor moldeado. Y ya dentro del núcleo y yéndonos un poquito más a la producción, pues estamos hablando de combinación de diferentes tipos de materiales, de partículas, que son las sauropodent particles, pero esas partículas tienen una capa de insolación. Entonces tiene una coating layer y esa coating layer en teoría aísla la partícula.
aísla, y para aquellos que ya son más expertos sabrán que tendríamos problemas de eddy currents, pero si tenemos un material aislante, pues las pérdidas del núcleo, del core, pues no deberían pasar, deberían quedarse estables. Y es más, tenemos un binder y habitualmente ese binder también es aislante eléctricamente. Entonces las partículas formalmente están aisladas, no deberían por qué incrementarse las pérdidas. Pero el efecto de percolación se representa es, hagan de cuenta que estos nucleocitos grises, cada partícula es un nucleocito gris, y de una u otra forma se pierde ese aislante, se degrada el binder, y empiezan a crearse redes, electrones empiezan a saltar de un punto al otro, y al final ese flujo de energía pues va a irse incrementando exponencialmente. El efecto percolativo no es nada nuevo, esto es de los 50. El efecto percolativo lo vemos, por ejemplo, para el café, la percolación cuando hacemos un buen café. Yo soy de Colombia y entonces, dependiendo del tipo de prensado que se utilice del café o el diferente tipo de filtro, tiene una percolación que extrae ciertas cosas. Son los caminos. La percolación se utiliza para determinar, por ejemplo, en un terremoto, si se va a caer un muro o no, por ejemplo, después de un terremoto, porque se formaron unas grietas, cómo esas grietas se unen y cómo se empiezan a expandir. Eso es el modelo matemático de percolación, pero lo traemos acá y tenemos la definición para reflejar esa creación de nuevas redes, redes de conexión que permitirán entonces que se expandan las eddy currents. Entonces es una degradación propia del material que nosotros no esperábamos y que ningún competidor tampoco había logrado identificar fácilmente. ¿Cómo funciona normalmente la percolación? La percolación funciona como en esta curva en la cual, mientras tengamos la zona segura, la zona de insolación, pues las pérdidas son muy pocas. Pero a medida que entramos a la percolación y esas redes amarillas empiezan a unirse, un pequeño material que falló junto con su vecino y se empiezan a unir, empiezan a crearse las redes de percolación y eso en un momento será exponencial. Entonces, al principio no es fácil de detectar, pero una vez el inductor está percolado, una vez está afectado, no hay regreso. O sea, ya tu diseño va a fallar per se, muy probablemente. ¿Cuándo? Ok, dependiendo de la temperatura de operación, el voltaje de operación, la corriente, pero va a fallar. Entonces, no es dejémoslo claro que la percolación no es un efecto que tiene regreso, que se puede corregir. Una vez aparece, no podemos mitigar su efecto. ¿Cómo logramos identificarlo? Esto es interesante. Podemos identificarlo gracias a altos voltajes o altas temperaturas, pero la percolación, como les dije, ya se ha estudiado académicamente. En inductancia se intentaba identificar y se miraba cómo relacionar esa degradación, o sea, esos efectos a largo plazo en conversores de DC. Pero nosotros somos los primeros a nivel industrial en que le ponemos el nombre y le hacemos la correlación. No es que la percolación afecta la eficiencia de los conversores DC-DC y matemáticamente se puede representar como una resistencia en paralelo al inductor. Entonces, esa resistencia lo que representa es ese caminito, ese flujo de corrientes, ¿sí? Ese aumento de pérdidas de las corrientes de eddy currents del núcleo. Y ese aumento de resistencia, pues va a permitir en algunos casos, hemos hecho unos trabajos con universidades y pongamos un número que aumenta de 100 kiloohmios y se cae hasta 1K o cientos de ohmios. Y ya con eso nos cambia circunstancialmente el comportamiento del inductor. ¿Por qué no se ha identificado? Y aquí viene lo que nosotros inicialmente habíamos visto y es nosotros habíamos hecho una aplicación, una application note, donde demostrábamos que si les pones el inductor a un alto voltaje, nosotros vamos a tener una degradación en el material. Pero las pruebas que nos entregan los fabricantes y que nosotros mismos entregamos no les daba evidencia de ello. Nosotros corremos una certificación que se llama el ASQ 200 y una parte degradada y una parte nueva prácticamente tienen la misma inductancia y la misma resistencia, o sea, dentro de tolerancias, como se puede ver aquí. Pero realmente el material se comporta como el video inicial. Entonces, nosotros sabemos que no es claro para los fabricantes con las
con las reglas actuales identificarlo. Ya empezamos a trabajar, ya se está trabajando gracias a estos resultados, ya estamos trabajando con la gente para poder actualizar el estándar y pedir que se tengan en cuenta otro tipo de variables. Ahora, dentro de esa application note, que fue la 126, pues nosotros modelamos la resistencia en paralelo y fíjate que esta en la línea de rojo es el ripple current, cómo se afecta. Eso es tomado con osciloscopio, una aplicación, se pueden dar cuenta hace 2 años. Y físicamente entonces tenemos el mismo ripple current, o sea, el mismo efecto de la inductancia, pero le estamos agregando como un step. Y ese step es el equivalente a nuestra resistencia. Entonces ese step irá aumentando a medida que la percolación aumenta. Y así se puede validar. Es una aproximación válida al principio, donde estamos en la zona de percolación, ya cuando estamos en la parte conductiva no vale. Estamos trabajando también con universidades y son ustedes bienvenidos también, si tienen unos grupos de investigación, para trabajar en este modelamiento, para proyectar las afectaciones a largo plazo. Pero por ahora lo que nos interesa es tener claro de cómo es que se puede emular la afectación para cada uno de ustedes en sus diseños. Entonces, una resistencia en paralelo fue lo que encontramos allá. Pero nosotros teníamos otro grupo de trabajo que iba enfocado en envejecimiento térmico. Y es que las nuevas generaciones de materiales pues podrían verse afectados por temperatura y queríamos encontrar el punto literalmente de quiebre de las partes. Nosotros pensamos en hasta cuánta temperatura pueden trabajar, cuándo vamos a tener los cracks y qué pasa con los materiales. Y claramente habían unos que se ponían muy, muy negros y habían otros que cambiaban un poco, pero que se veían un poco más estables con respecto al original y que no demostraban algunos cracks. ¿Qué encontramos? Pues es muy interesante. Si nos podemos remitir a la parte superior derecha de sus pantallas, pues vamos a ver que un material de grado 1 a SQ grado 1 quiere decir que soporta hasta 150 grados centígrados, competidores dicen hasta 165. Podemos ver el color antes y después de pruebas. Vemos que prácticamente se quemaba. Y ese es, grado 1, perdón, es 125 grados. Grado 0, 150 grados, pues nosotros pensamos que grado 0 y que era el máximo grado que daba la certificación, nunca iban a tener problemas de temperatura si nos quedamos dentro de rangos estables. Pero veíamos que aparecían unas pequeñas zonas de degradación, unas pequeñas zonas como quemadas, muy similar al efecto con el material de grado 1. Entonces, al final, el tipo de grado de la SQ no te da certeza de que tú estás libre de percolación. Y en la parte inferior encontramos pues la versión que nosotros mejoramos de la HMI, que es uno de los inductores moldeados de nuestra empresa, y podemos ver que nos evidencian trazas de degradación después del test, que en este caso fueron 1000 horas, porque habitualmente la SQMAN demanda 1000 horas y nosotros fuimos hasta 200 grados. ¿Por qué no 500 grados? Claro, hay otros límites de temperatura, como físicamente el cable, el wire, el coating del material y todo tiene unos límites de 220 grados hacia arriba. Entonces, 200 grados nos daba la certeza que no íbamos a ceder los límites de los materiales y componentes de los inductores, pero sí nos permitiría hacer una prueba acelerada. Yendo un poco más en esa application note, podemos ver claramente que hay unos materiales con conglomerados percolados y otros que todo el material se degradó después de haber hecho las pruebas. ¿Sí? Y esa hacía referencia a esas pequeñas redes de percoladas. Entonces, cuando tuvimos estos dos efectos, eran dos grupos independientes, uno llevaba casi 10 años trabajando, el otro 7 años para tratar de determinar, por ejemplo, el voltaje, porque no hay un estándar para voltaje. Pues haciendo pruebas en común encontramos, por ejemplo, que la curva Q de mi inductor cambiaba, que la curva de impedancia cambiaba. Entonces, la disminución del valor Q era evidente, pero a altas frecuencias. Podemos ver el color amarillo, la original, y la roja, cómo varía drásticamente, prácticamente se vuelve cero. Estamos hablando de una resistencia, ya no hablamos más de un resistor. Pero aquí viene el detalle, y es que la certificación ASQ nos habitualmente
nosotros los fabricantes, la certificación no nos dice qué frecuencia, pero es un común de que medimos la inductancia alrededor de 1 milivoltio, 10, 100 kilohertz, 500 kilohertz algunos, ¿sí? Máximo 1 megahertz, pero nadie va más allá. Por ende, cuando se hacía la prueba ASQ, tú mides las partes antes y después y el valor de inductancia y de resistencia es el mismo. Pero si lo hubieras medido entre la última década cercana a la frecuencia de resonancia, hubieras podido ver qué estaba fallando. Y el común de los dos y el resultado fue que nosotros, cuando expusimos internamente estos cambios en el valor Q, pues resulta que utilizamos los mismos inductores para probar y las curvas cambiaron y ambas se movieron. Entonces nosotros nos abocamos a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cambia igual? Bueno, no es que cambie tan igual y tiene una razón de per se. Cuando yo le aplico alto voltaje, el material que empieza a sufrir, pues es el material cerca a los terminales, ¿sí? El camino más corto entre las partículas, pero en temperatura claramente el material que más se ha afectado es el de las capas exteriores. Tal vez por eso las curvas Q no cambian en la misma forma, pero ambas se movieron. Inclusive se puede ver que la frecuencia de resonancia empieza a decrementar. Ese fue el punto en el que nosotros, como investigadores, nos abocamos a investigar y a ponerle un nombre. Y el nombre fue que los materiales o las tecnologías de materiales para molded power inductors sufrían de percolación. Entonces ya entendemos un poquito cómo funciona. Fuimos más allá. Para esta última application node, con ese tema de afectaciones, pues dijimos, bueno, si el problema es que no logramos identificar que falla el inductor, no hagamos 1000, sino 5000 horas. Entonces sabrán cuántas horas estuvimos en laboratorio haciendo las pruebas, haciendo medidas. Y claramente, pues, inclusive nuestros componentes de high temperature empiezan a degradarse. 5000 horas a 200 grados, cuando la temperatura de operación máxima es alrededor de 150 grados, pues es una prueba acelerada, pero nos da una trazabilidad de cómo se comporta nuestro componente. Nosotros no estamos acá diciendo, como dicen otros no tan buenos competidores, de que es perfecto. No, es imposible que sea perfecto. Los materiales per se van a tener que degradar, pero ¿a qué ritmo? Incluso en la primera application note del color gris dijimos, este competidor es buenísimo. Sí, está muy cercano a nosotros y resulta que con el tiempo falló. Entonces eso nos dio la razón al por qué invertimos tanto tiempo en las 5000 horas, pero hubo otro competidor como el azul oscuro que en un momento quedó estable. ¿Y por qué? Porque claramente pues los materiales son diferentes, las partículas son diferentes, cada partícula tiene su capa de aislamiento, entonces pues no podemos decir que es uniforme la degradación, sino que cierto tipo de partículas binders son los que se afectan. Entonces pueden encontrar un punto de aterrización de degradación, pero es que una caída del 40% en el valor Q para el caso de un tamaño de 4x4, 6x6 milímetros, pues es prácticamente el incremento 100% de las pérdidas en AC, de las power losses. Y si nos retomamos a la idea inicial de que tenemos un diseño en el que las pérdidas eran pequeñitas, ¿sí? Del 15%, por ejemplo, pues ahora es el doble, son 30%, pero ese 30% tiene algo per se y es que también se calienta más el dispositivo. Y esto es un efecto avalancha. No obstante, en el término de temperatura, pues nos decían, bueno, ¿y qué garantía tenemos? Simplemente, pues mi inductor trabaja a 60 grados, nunca va a pasar nada. Bueno, sí, 60 grados más 40 grados habitualmente, que es la temperatura de referencia del self-heating, del autocalentamiento por la corriente, pues estamos trabajando alrededor de 100 grados. La certificación dice 125, pero claro, si nos vamos a la figura 17, al gráfico de Arrhenius, podemos ver que, claro, si tú tienes una temperatura muy alta, el inductor empieza a degradarse en las primeras horas de exposición. Pero si tienes una temperatura de 147 grados, él fallaba hasta las 100 horas. Y si hacemos la proyección lineal con un R de 0.99, vemos que si trabajas tu inductor a 85 grados, incluyendo el self-heating, o sea,
45 grados de temperatura y 40 de operación, el inductor te va a fallar alrededor de año y medio. Y eso es lo que le pasó a nuestro cliente con este tema. Él utilizaba un cliente, tenía un inductor moldeado, él que quería que nosotros le vendiéramos partes porque el del competidor le fallaba y haciendo el análisis, pues inicialmente pensamos que era el capacitor, pensamos que era el cooling, todo que estaba fallando porque el equipo simplemente se reseteaba. Y al final se determinó que el inductor que él tenía, el competidor, presentaba esa falla. Nosotros ya veníamos desarrollando la high temperatura y fue los primeros que lo probó y hasta el momento, pues, con ya 3, 4 años con los productos lanzados al mercado no hemos tenido el problema. Pero claramente no es seguridad. Entonces no es alto voltaje y del mismo, no es alta temperatura, es el mismo caso del voltaje. Nosotros los inductores van de rangos de 40, 60, 120 voltios. No quiere decir que si tú le aplicas 120 va a empezarse a degradar inmediatamente. No, esa es la temperatura, ese es el voltaje seguro. Que hay clientes que quieren ir un poco más allá y le aplican 150, sí, puede que sí. Pero el problema es que en algún momento el voltaje empezará a degradar el material. Y eso no lo tienen claro los competidores porque ellos hacen un test para determinar ese voltaje, pero no hacen estos tests a largo tiempo y teniendo en cuenta el sistema de percolación. Ni nosotros como diseñadores. Pensemos en los impactos entonces de esto. Fíjense que aquí tenemos una aplicación. Nosotros le colocamos un filtro de entrada, teníamos una carga fija, controlable, y diseñamos esta board con unas pequeñas boards, subboards para cambiar los inductores. Y ahí estamos viendo el efecto en su momento, el pantallazo que se le toma a un efecto de estos de percolación. Entonces, en este caso en particular estamos viendo un buck converter, un reductor, con una salida fija de 5 voltios, una corriente salida fija de 2 amperios, un inductor de 10 micros, que es algo convencional, a una frecuencia alrededor de 1 megahertz con 6.5 vatios. Y vamos entonces a mirar cómo es que se comportaba entonces nuestro dispositivo con, eh, con, con respecto a la curva. Vemos que mientras está en la zona no cambia mucho, pero tan pronto entra en la zona de percolación, va aumentando ya en la zona conductiva, que prácticamente es una resistencia, el controlador falla. Y eso que este controlador, y voy a volver a colocar el video, este controlador era un controlador de voltaje, pero si ustedes tienen un diseño con controlador por corriente, el feedback desde corriente ya hubiera fallado desde el principio. A ese punto también es interesante ver que el step incrementa, que la resistencia se incrementa, este paso va aumentando. Vemos que en la primera fase, en la zona de percolación, el ripple no cambia, pero luego esa parte del ripple sí tendrá a fallar, a moverse un poco. Aquí vemos que ya empieza a deteriorarse. Pero es algo también interesante ver los armónicos, cómo cambian. A este punto, pues, nosotros decimos que los encendedores moldeados también son semi-shielding o que están de alguna forma protegidos contra radiación. Entonces, actos claramente, vemos en este primer pantallazo, es paso por paso, que las primeras ondas de voltaje y corriente del inductor, inclusive tenía aquí un jitter, tenía una pequeña oscilación. Y los armónicos son fijos. Y vemos que el ripple current se comporta tal cual como esperamos, una onda triangular perfecta. Claro, aquí hay un problema de conectividad. Bueno, tenemos estos armónicos, pero esos picos no tienen esos armónicos bajos. Cuando empieza el fenómeno de percolación, vemos el primer step. Claramente vemos, ¿sí?, que el step nos baja la curva un poco en cuanto al nivel de corriente baja, ¿sí? Vemos que ese jitter empezó a decaer y aquí los armónicos se ven como iguales, pero si avanza el fenómeno de percolación y este step aumenta, por ende aumentan los armónicos, pero el salto que teníamos antes ya no existe. Entonces, ¿estos armónicos de dónde nacen?
Eso es una pregunta muy interesante que podríamos hacernos. Pues estos armónicos matemáticamente es un step y sabemos que en series de Fourier un step es una serie infinita de armónicos. Entonces, pues este incremento de armónicos es algo que tendríamos que mirar. Tenemos unos clientes que trabajan con equipos médicos. Ellos dicen, claro, o sea, yo en mi carga, yo ya no tengo un nivel de filtrado, porque yo tengo un filtrado a la entrada y yo ya no espero que vaya a entrar ningún tipo de ruido a mi aplicación. Para ellos es crítico, pero también para aquellos que tienen un bus digital, un sistema embebido. ¿Cómo este nivel de ruido, si la misma fuente de alimentación lo tiene, cómo ese nivel de ruido pueden aplicar a sus aplicaciones? Eh, por otro lado, también está el hecho de que los inductores aumentan su temperatura. Entonces, también estos armónicos claramente se van a radiar. ¿Sí? Y se van a manifestar en un aumento de la temperatura. Y si tú tienes una pequeña cajita como el diseño con el que arrancamos la presentación el día de hoy, pues la temperatura interna te va a afectar porque tú hiciste tu diseño de tu sistema de refrigeración, de tus disipadores y ahora tienes otro perfil. Si nos vamos un poco más allá y vemos el tema de la percolación en términos de eficiencia, pues ya hemos visto en el video anterior que el nivel de potencia subía. Aquí podemos ver un poco el efecto de la curva de percolación. Al principio es muy poco la afectación. Al principio no se nota. Entonces no es fácil para ustedes y con clientes decir, bueno, yo corro aquí una prueba acelerada y si no me cambia entonces la eficiencia mucho, un poquito, no pasó nada. Lo que pasa es que con el tiempo, cuando la percolación empieza a ser ya 25% y ya no, recuerden que en la percolación no hay regreso, pues ya de aquí en adelante el tiempo va a ser más corto. La aplicación puede durar un buen tiempo corriendo con un pequeño nivel de percolación, pero poco a poco y cuando se llegue a la zona de percolación va a ser incremental. Y por C, entonces la eficiencia que teníamos acá de un 85% decae alrededor de un 55%. Imagínense nosotros con esa fuente. Si tenemos un sistema solar, si tenemos un conversor de CS con un sistema de baterías, pues ya la batería no nos va a durar y va a venir el cliente diciéndonos, bueno, se volvieron compañías de celular que deterioran los celulares a propósito con un algoritmo para que compremos la nueva generación. No, realmente aquí es que la batería no es capaz de suministrar la potencia porque mi diseño ha cambiado, la demanda es otra. Eso es lo que más nos puede llegar a afectar en estos temas, en cuanto a potencia y en cuanto a eficiencia. Y pues claramente vuelve la pregunta, o sea, estos armónicos, ¿cómo vamos a lidiar con ellos? ¿Hay forma de medirlos? Con nosotros en Bureau Electronics hacemos unos servicios también para poder hacer esas medidas, pero ustedes también conocen mucho al respecto, más es una pregunta abierta. Habrán casos en los que no afecte, habrán casos en los que de pronto mi sistema de disipación pueda lidiar con ellos, pero habrá casos en los que claramente se nos resetea el equipo, se nos resetean los sistemas embebidos digitales y no sabemos por qué. Porque claramente, pues nosotros estamos midiendo como el efecto total, pero no esperamos que haya un elemento interno dentro de mi diseño que empiece a generar estos armónicos. Al final, como conclusiones y para poder pasar a las preguntas, pues la degradación del material per se es la que nos va a afectar el comportamiento y el performance de mi diseño gracias al aumento de las corrientes parásitas o la eddy currents por culpa de la percolación. Y la percolación se puede dar en ambos términos, tanto por voltaje como por temperatura o la combinación de los dos. La percolación se podría identificar si ustedes pudieran coger su inductor y desoldarlo, desmontarlo, podrían ver que con respecto al original, que es la curva roja, que tan pronto empieza a cambiar un poco la curva Q a altas frecuencias, recuerden, podemos estar sufriendo de percolación, pero si vamos más allá y nuestro inductor sospechamos que ha sufrido percolación, tendremos comportamientos como la línea azul o incluso la línea gris, en las cuales son inductores o muy baratos con un mal material o fueron sobredimensionados. Entonces, ese es el problema también. Estamos llegando al límite con esos inductores y no tenemos la seguridad de que ponerlos a trabajar al 110, 120% es seguro.
Es clara entonces la invitación a que para los futuros diseños que ustedes tengan, y en los futuros diseños implican también aumentar la frecuencia de switcheo, podrá ser más evidente, porque al final un inductor, pues tenemos el wire, él no le ha pasado nada, seguimos teniendo un wire con unas curvas, con unas vueltas, y de alguna u otra forma hay cierto componente inductivo. Y puede que a muy bajas frecuencias su aplicación siga funcionando, incluso si el inductor está perculado. Pero para los nuevos diseños, más frecuencias, más temperatura, más voltaje, la invitación entonces es a que puedan entender un poco más del tema. Aquí tenemos la application note donde podrán encontrar mucha más información. Ustedes pueden ahí directamente en sus pantallas, pueden escanear el código y descargar la application note, o simplemente buscan, escriben en internet percolación, inductores moldeados. Esta aplicación no la tenemos en español, como este webinar, pueden encontrar en inglés o incluso en alemán, o simplemente degradación de moldes de inductors, y van a encontrar nuestras tres application notes. La 142 con respecto a los efectos, y van a encontrar la application note con respecto a la especificación de voltaje y cómo nos aseguramos que esa Q no cambia por culpa del voltaje. Ya sabemos que no iniciamos procesos de percolación por culpa del voltaje, o cómo establecimos nuevas tecnologías de material también en contra de altas temperaturas o para trabajar a altas temperaturas, que son las HT versions de nuestros equipos, que aquí tenemos entonces diferentes familias, MAPI, LHMI, y las versiones equivalentes y mejoradas para Automotive, que son Maya y LHCA. Fueron probadas por más de 5.000 horas, o sea, 5 veces más de lo que recomienda la norma con la cual nosotros certificamos estos equipos, pero al final, pues el material per se es el que permite que trabajemos a esos voltajes y a esas temperaturas, y que ustedes puedan estar tranquilos que no van a tener problemas de percolación o de degradación con el tiempo. A ustedes muchas gracias. Este es mi contacto en caso que necesite alguna información, pero pues la invitación es a que estén con nuestros ventas, su contacto directo para preguntas, para explicaciones con nuestros File Application Engineers. No sé ustedes qué pregunta tenemos entonces, y muchas gracias por su atención. Juan, por favor, puedes escribir las preguntas. Eh, Tenemos preguntas entonces una primera pregunta de Miguel. ¿Han probado el efecto de temperatura con autocalentamiento? Sí. Nosotros probamos el efecto también dentro del test de la SQ. Hay un test en el cual ponemos a correr el equipo con una corriente y le variamos los rangos de temperatura, y eso fueron medidos y tenidos en cuenta. Eh, la siguiente pregunta de Miguel es el valor donde el calor viene de dentro del inductor. Ah, bueno, eso es una buena pregunta. Entonces, inicialmente, nosotros para localizar el valor de la temperatura, nosotros vemos que el área cercana al wire es la que se calienta inicialmente para términos del autocalentamiento. Pero todo el material del molde de inductor de una u otra manera está jugando parte del diseño y está intercambiando o guardando energía para poder hacer la soft saturation. Y esos materiales, aunque no están cercanos al wire, empiezan a calentarse. Entonces, el efecto total es que la temperatura se empieza a incrementar en todo el material. Entonces, no es algo que sea solamente interno, que algunos clientes nos decían que se podía ver como en la parte inferior del inductor. Ellos han tenido esa experiencia. Habitualmente eso ocurre cuando le hemos pedido mucha corriente y están sobreestimados, pero en este caso el material por encima, la sola capita, el coating layer, empieza como a desaparecer, y encontramos esas variantes. En el caso de voltaje, eh, es un punto crítico, porque en el voltaje, si le pones mucho voltaje, simplemente los moldes de inductor tienen cracks o se estallan literalmente.
pero realmente nosotros dentro del voltaje, la especificación de voltaje, le metemos esos pequeños piquitos de voltaje que son los que poco a poco deterioran las partes y poder encontrar cómo se mueve el Q. En términos de voltaje, la parte inicialmente no se calienta tan rápido como por efecto de temperatura, pero un momento, tan pronto estén esas pérdidas, esas eddy current, empieza a subir la temperatura también. Y en la aplicación, en la application note de voltaje lo podrán encontrar. Juan, gracias por tu pregunta. El tema de CQ, ¿hay algo más para sacar las partes de WA? Sí, nosotros, ¿qué hacemos entonces? El ASQ nos pide definir unas variables y habitualmente es medir inductancia y resistencia, como lo hacen todos nuestros competidores. Nosotros, ¿qué venimos haciendo desde hace años? Porque teníamos cracks, somos honestos, hace 20 años teníamos cracks. Y en la última década se implementó medir el valor Q. Por eso fue que lo encontramos. Entonces, nosotros para hacer el test de ASQ, nosotros medimos también el Q antes y después de las pruebas, para ver si el Q varió. Y si el Q varió, implica que el material de ese nuevo inductor o de esa familia de inductores sufre de percolación. Entonces, es una forma de nosotros identificar si falla o no falla. Tenemos una pregunta de Juan, ha mencionado que el factor Q, pero ¿por qué tan importante si el DC no tenemos frecuencia? Realmente sí es importante porque cuando hacemos el diseño, tenemos una frecuencia de switcheo para conmutar el conversor DC-DC. Entonces, entre más alta sea la frecuencia de switcheo, el ripple current se va a ver más distorsionado por culpa de las pérdidas y de la percolación. Y por eso, y la forma de mirarlo de las pérdidas dentro del core del inductor es el Q. Entonces, con el Q podemos nosotros ver, aquí lo tenemos, es una pregunta muy buena, Juan. Esta es la forma en que un proveedor de un impedance analyzer nos muestra un inductor con high core losses. Ustedes pueden ver aquí la degradación o el cambio de la impedancia que se achata en estas partes de altas frecuencias, de la frecuencia de resonancia. En nuestro caso, pues vamos a ver que esto sigue pasando y sigue aumentando y desplazándose hacia la izquierda y hacia bajas frecuencias. Pero es una forma nosotros de caracterizar. Entonces, sí es para mí es la mejor forma, más que la misma curva de impedancia, porque si nos damos cuenta al principio, toda la parte triangular permanece, lo único que cambia es este pequeño pico y dependiendo si tienes de tu impedance analyzer, pues podrás de pronto no verlo tan fácil. Mi recomendación claramente es mirar la curva Q. Juan, otra pregunta de parte de ustedes es, usted menciona, en la última, ¿conoce algunos ejemplos de casos reales donde dicha gradación ha afectado al dispositivo? Sí. Nosotros este proyecto, nació de dos proyectos. Uno fue el de voltas y otro el de temperatura. Y en ambos tuvimos clientes detrás. Uno, nuestra culpa de voltaje. Nosotros no teníamos mal definido el voltaje en aquella época. Y el inductor no soportaba más de 80 voltios más la tolerancia interna. Y el cliente estaba operando a 150 voltios. Entonces nosotros hicimos mal la recomendación en ese momento. Por eso ahora todos los inductores de nosotros vienen con el voltaje de operación, que no es el voltaje máximo pico. Eso es falso. Ustedes lo van a encontrar en Application Note. Es como el voltaje average de trabajo. Los jitters los incluimos dentro del test, porque nosotros utilizamos un conversor de CS de 4 cuadrantes real de alto voltaje para hacer las pruebas. Y gracias a eso falló. Y el de temperatura, como ya les dije, era el cliente, estaba utilizando un competidor con B y gracias a ese fallo fue que pudimos determinarlo y lo seguimos usando. Seguimos usando ese competidor como ejemplo de samples malas y es fácil de identificar. ¿Podría repetir los números de la application note? Claro, volvamos a las application notes que nosotros tenemos. Estamos hablando de la 126, que es la Voltage Specification, por favor. Esa es la de voltaje. Y recuerden que es lo mismo en el sentido en el Q. El Q cambia en voltaje. Entonces hay que buscar que el Q no cambie. Y que no cambie implica que no se deteriore el material. Y la de Thermal Aging es la 128. Y
esa sería la de Thermal Edging con el mismo efecto del Q. Y nuestra última application note, entonces, es la 142, que es la degradación. No sé si tenemos más preguntas. Si no tenemos más preguntas, pues no me queda más que agradecerles por la sintonía, por haber estado con nosotros. Recuerden, siempre podrán escribirnos. Estamos aquí para ustedes. Esto es parte del servicio de Bureau Electronics. Nosotros crecemos juntos. Nosotros somos una empresa en la que ustedes tienen algo, nosotros lo soportamos y ese resultado se evidencia el día de hoy. Fueron 2 problemas, 2 challenges, 2 proyectos para definir límites y esos límites nos permitieron encontrar que todos, nosotros y competidores, podemos llegar a sufrir de esos problemas de degradación y por ende tenemos nuestras nuevas familias también para esos casos extremos en los que quieras ir más allá con tu diseño inicial. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Un placer y una feliz tarde.